Apostasía e intercesión. Este es el título de la lección número 11 del folleto de escuela sabática que corresponde al tercer trimestre del año 2025. En esta lección se estudia lo que sucedió cuando Moisés estaba en el monte con Dios recibiendo las leyes que Dios estaba dando para que el pueblo de Israel la cumpliera. Las leyes que Dios estaba dando eran las dos tablas de piedra que Dios había escrito en ella los 10 mandamientos, o sea, el decálogo. Y aparte, todas las instrucciones, todas las ordenanzas, todo lo que tenía que ver con lo que el pueblo de Israel iba a hacer. A los pocos días de estar Moisés eh, en el monte con Dios, decimos a los pocos días porque no está señalado cuántos días fueron. Ya había pasado algún tiempo en que Moisés estaba en el monte, pero no era tanto tiempo. Moisés solamente estuvo en el monte 40 días. Antes de terminar, ya el pueblo de Israel se rebela, viola el pacto, blasfema el nombre de Dios, y eso que Israel hizo traía sus consecuencias. Pero a pesar de que Israel hizo esto, la misericordia de Dios o el Dios misericordioso no abandonó a Moisés. Y Dios no abandona a Moisés, pero la consecuencia de esto, perdón, dije Dios no abandona a Moisés, Dios no abandona a Israel. Moisés estaba con Dios en el monte. Dios, mm, con su misericordia, no abandona a Israel, pero esto que ellos habían estado tendrían que arrostrar las consecuencias lógicas de las obras que estaban haciendo. Es de notar que hubo un problema con Israel y su liderazgo, porque el líder de Israel era Moisés. El que estaba con Moisés y que había quedado eh, para guiar al pueblo de Israel fue Aarón. Josué estaba en el monte con Moisés, pero no en el mismo lugar, sino no subió Josué hasta arriba, hasta donde estaba Dios. No estaba Josué con Dios, sino en el mismo monte, pero más abajo. Pero cuando Israel se subleva, viola el pacto con Dios, eh, el pueblo fue donde estaba Aarón, que era el líder que debía guiar al pueblo de Israel en ausencia de Moisés. Pero Aarón falló en su liderazgo porque no hizo las cosas correctamente, no se mantuvo firme de parte de las cosas correctas, de parte de la verdad, de parte de Dios. Lo que hizo mm, Aarón como líder fue un fallo completo. Falló a la encomienda que Dios le había dado. Cuando el pueblo viene y le pide que le haga dioses, por alguna razón, Aarón
le pide al pueblo que le dé los aretes que tenían los hijos y las hijas de los israelitas. Es posible que Aarón haya pedido los ídolos de oro porque eran joyas valiosas y quizá pudo haber pensado que el pueblo no iba a dar esas joyas preciosas que ellos tenían. Pero el pueblo estuvo de acuerdo. Aarón les dio la orden, traigan todos los aretes. El pueblo se fue y volvió donde estaba Aarón y les trajo todos los aretes que ellos tenían. Con ese oro que Aarón recibe, hizo o fundió un becerro de oro. Cuando Aarón hace el becerro de oro, eh, el pueblo lo recibió con agrado. Entonces Aarón dijo al pueblo que ese becerro que había hecho era Jehová que los había sacado de Egipto. Aarón le dice al pueblo, este es Jehová que te sacó de Egipto y cambió la adoración y también, además de la adoración, el reconocimiento, el agradecimiento a Dios que fue quien los liberó y los sacó de Egipto y se lo atribuyó a no fue ni siquiera a una bestia, se lo atribuyó a un ídolo, a una imagen que había hecho de un animal, de un becerro. Y a eso dijo, este es Jehová. Y eso señala no solamente lo necio, sino hasta dónde se rebaja el ser humano cuando confunde a Dios, a su Dios quien debe orar, con una criatura, con una imagen, con algo que la misma persona inventa, que la misma persona hace. Y eso es una violación flagrante de la ley de Dios y también de la relación que el pueblo debía tener con Dios, porque Dios estaba señalando que Israel iba a ser el pueblo de Dios, un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes y debía estar en armonía con Dios. Todo eso lo tiró a un lado Aarón al hacer este becerro fundido, este becerro de oro fundido y al adorar a esa criatura. Pero con respecto a lo que estaba haciendo y a lo que tenía que ver con la relación de Israel con los egipcios, que un becerro de oro es una figura que tiene que ver con el buey Apis y con la vaca Ator, que eran dioses que los egipcios tenían en primera plana. El dios principal era el sol, que estaba señalado por el buey Apis. Adoraba también a la creación que Dios había hecho, astros del cielo, y tenía que ver con la vaca Ator. Y el becerro, lo mismo podría representar a la vaca como al buey que los egipcios adoraban y que cuando Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto,
ya se había visto que no eran dioses verdaderos, que no tenían ningún poder y que no podían estar delante de Dios. Eh, Tiene que ver también esto que Dios está recriminando o diciendo que el pueblo de Israel se había corrompido por esta idolatría que estaban haciendo. Porque la ley de Dios señalaba, no tengas dioses ajenos delante de mí. La ley de Dios señalaba o señala, no te harás imagen, estatua, no te harás figura alguna para adorarlo. No debía hacerse nada para adorar como si fuera Dios, porque Dios no se puede comparar a nada que esté en la creación, porque Dios es por encima de toda la creación. Pero el pueblo de Israel violó su pacto con Dios, desobedeció a Dios y esto, repito, trajo consecuencias. La violación que Israel había hecho y estaba haciendo con la adoración de esa imagen, de ese becerro, con la adoración de cualquiera y de cualquier idolatría, cualquier cosa que ellos hicieron, que fue el becerro, pero con eso señalar que era Dios, señala no solamente la falta de respeto y la falta de adoración al Dios verdadero, sino lo necio que el ser humano se vuelve cuando adora a las obras de sus manos. Cuando un ser humano, y esto lo hizo el pueblo de Israel, desecha, se separa de Dios y adora a una cosa que ellos mismos hicieron, está demostrando, cuando ya dije lo necio, está demostrando lo bajo que cae la humanidad cuando adora a la criatura. Son dioses inventados por el ser humano de acuerdo a los conceptos que ellos tienen de los dioses que ellos quieren adorar, pero no del Dios verdadero que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. El Dios verdadero con el cual ellos estaban haciendo un pacto con Dios. Estaban haciendo un pacto de ser el pueblo de Dios. Por eso ellos se corrompieron al máximo al decir y al adorar no solamente a ese becerro, a esa figura, sino en decir, este Jehová que te sacó de Egipto. Se estaban corrompiendo los mismos eh, israelitas. Entonces, cuando Moisés está en el monte y los israelitas están haciendo esto de la adoración de el becerro que Aarón les había hecho, Dios le dice a Moisés que descienda porque el pueblo se había corrompido. Con esta idolatría que hace que Israel se pervierta y adore lo que Dios le había dicho que no adorara, llegó un momento en que al romper el pacto, el pueblo de Israel ya no era pueblo de Dios, ya era un pueblo que se rebelaba contra Dios continuamente y estaba en contra de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que baje del monte, que vaya al pueblo porque se había corrompido, eh, cuando
Dios manda a Moisés que haga esto, utiliza una palabra que señala hasta dónde el pueblo de Israel se había corrompido. La palabra que Dios utiliza es que le dice a Moisés que descienda porque tu pueblo que sacaste de Egipto, esta declaración de Dios, tu pueblo que sacaste de Egipto, estaba señalando que Dios no tenía ya al pueblo de Israel como su pueblo. Tampoco era cierto, en la realidad, no era cierto que Moisés hubiera sacado al pueblo de Israel de Egipto. El agente humano que vio Faraón, el agente humano que vieron los egipcios y que vieron los mismos israelitas fue Moisés. Y Aarón, que estaba bajo la dirección y órdenes de Moisés. Pero quien sacó en realidad y quien liberó en realidad al pueblo de Israel fue Dios. Fue Dios el que obró las maravillas en Egipto, mandó las plagas, fue Dios el que condujo al pueblo de Israel, era Dios quien había sacado al pueblo de Israel de Egipto, pero como que el pueblo rechaza a Dios y no cumple con el pacto, entonces Dios al decirle a Moisés, tu pueblo que sacaste, estaba señalando que Israel ya no era más el pueblo de Dios, porque ahora Israel había dejado de obedecer a Dios y seguía en pos de la idolatría. Aquí hay algo que quiero eh, compartir. Hoy en día, la idolatría o los ídolos que los seres humanos podamos tener no son exactamente las mismas figuras, el mismo becerro de oro, los mismos ídolos que los israelitas tenían. Hoy, en nuestro tiempo, no se adoran a esas cosas, pero hay otros ídolos que reemplazan a los ídolos que adoraban los israelitas. Porque cualquier cosa que uno tenga que ocupe el primer lugar es una violación de la ley de Dios que dice no tengas dioses ajenos delante de mí, y es una violación de la ley de Dios que dice no te hagas imagen, estatua, figura alguna para adorarlo, porque a Dios se le debe adorar directamente a Él, no a través de ninguna criatura, porque ninguna criatura de la tierra se puede comparar con Dios. En esta ocasión, que Israel está en el Sinaí con Dios, la idolatría fue hacerse figuras, dioses y adorarlo. Pero hoy en nuestros tiempos, esa idolatría, como estamos diciendo, puede ser otra cosa que ocupe el lugar de Dios. ¿Cuántas personas hay que para ellos lo primero son sus riquezas, son sus bienes, son sus posesiones? ¿Cuántas personas hay que para ellos lo superior es su orgullo, su arrogancia, vamos a decir, al decir su orgullo, su arrogancia, eh, el concepto que tienen de sí mismo, su valía personal, son jefes, son líderes, eh,
el estatus que tienen en un lugar, ya sea de la manera que sea el estatus, si, que puede ser el jefe de un lugar o puede ser el líder que el jefe tiene en su lugar, el orgullo que puede tener, cualquier cosa que ocupe el primer lugar de Dios viene siendo una idolatría. Puede ser la misma familia, puede ser el padre, la madre, la esposa, puede ser un hábito dañino, puede ser el deseo de ganancias deshonestas, su fama, su prestigio, cualquier cosa que un ser humano pueda poner que ocupe el lugar de Dios puede ser un ídolo y que se esté abandonando al Dios verdadero por ese ídolo que se está teniendo. Cuando Moisés escucha que Dios le dice, tu pueblo que sacaste de Egipto, escucha además que Dios le dice a Moisés, este pueblo es rebelde, es duro, está vendido al mal. Y entonces Moisés escucha que Dios le dice, déjame que yo los voy a raer, los voy a destruir y de ti voy a hacer una gran nación. Entonces Moisés intercede por el pueblo, le pide a Dios que perdone a su pueblo y en su amor por el pueblo de Israel, Moisés está dispuesto a perder su relación con Dios, está dispuesto a perderse por la eternidad, porque le dice que perdone al pueblo o que los raya, que quite, que lo borre de su libro. Aquí Moisés llegó a ser una representación de Cristo que vino a la tierra a dar su vida por salvar a la humanidad. Cristo viene como Cordero de Dios para salvar a la humanidad y aquí Moisés estaba dispuesto a sacrificarse por los hijos de Dios para que ellos no se perdieran. Y eso estuvo bien de parte de Moisés. Dios también estaba haciendo estas cosas y Moisés estaba al actuar como actuó, haciendo las cosas como Dios quería que se hiciera. Entonces, al Dios hacer así y al darle la oportunidad a Moisés de estar dispuesto a sacrificarse por el pueblo, Dios estaba señalando a través de este acto que el perdón de Dios está presente, que Dios perdonaba a los israelitas y que ellos podían y debían seguir siendo fieles a Moisés. Y al ser fieles a Moisés, estaban siendo fieles a Dios. Y diría más, debían ellos estar fieles a Dios, porque si eran fieles a Dios, también estarían siendo fieles a Moisés. Pero lo primero es la fidelidad a Dios como creador y no a un hombre, por bueno que haya sido, porque nuestro Salvador es Dios, no un hombre. Nuestro Salvador fue el Hijo de Dios que vino a la tierra, tomó el lugar del pecador y es nuestro Salvador. Y a ese Salvador es a quien debemos adorar y a quien nosotros debemos de seguir. Dios le dice a Moisés, eh, Dios acepta lo que Moisés está diciendo de que perdone al pueblo. Dios reconoce otra vez a Israel como su pueblo, pero entonces viene Moisés con Josué, con las tablas de la ley que Dios le había dado,
y cuando ve la apostasía y el fallo tan grande, la corrupción tan grande de los israelitas, Moisés rompe las tablas de la ley que tiene que volver después al monte para que Dios la vuelva a hacer, pero Moisés llama a Aarón y le dice Moisés a Aarón, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho contigo este pueblo que te has rebelado contra Dios? Moisés escucha de Aarón, en vez de un reconocimiento de lo que él había hecho, en vez de reconocer que había hecho mal, Moisés escucha de Aarón que el pueblo lo llamó y le dijo, le dio los arcillos, le dio el oro y que él cogió eso que le dio el pueblo y ocultó que él se lo había pedido al pueblo y que cogió el oro y lo tiró y que pasó un milagro, como que un milagro que Dios hizo, porque ese oro que Moisés, que Aarón tira, se convierte en el becerro. Y ni fue un milagro, ni fue que Aarón hizo esto, ese tipo de justificación que no tiene veracidad, que no se puede recibir, pero eso fue lo que hizo Aarón. Y eso señala una vez más que cuando el ser humano se separa de Dios y se va a la idolatría, no solamente está haciendo una cosa irracional, sino que pierde el concepto claro de su misma mentalidad. Porque ¿cómo iba a pensar Aarón que Moisés iba a creer que el pueblo le trajo el oro y que él lo tiró así ahí y que salió el becerro? Eso nadie lo podía aceptar, pero fue la excusa que dio Aarón. Sin embargo, como que Aarón después se arrepintió y pidió perdón, se demuestra la paciencia de Dios y el amor de Dios que estuvo dispuesto a aceptar el arrepentimiento de Aarón y de restituirlo en el lugar donde Dios había colocado a Aarón como el sacerdote. Eh, Aquí también nosotros podemos encontrar que cuando Moisés intercede con Dios por el pueblo de Israel, no solamente estaba actuando de la manera en que Cristo lo haría, sino que estaba demostrando que cuando un ser humano es susceptible al amor de Dios, cuando un ser humano tiene en su corazón el amor a Dios, está dispuesto a actuar de la manera que tenga que actuar para que el ser humano pecador pueda ser perdonado. Está actuando de tal manera que el pecador condenado a la muerte por el pecado pueda ser perdonado y entonces por la acción y la obra de Dios en la persona, pueda esa persona ocupar una relación con Dios que sea en una forma correcta. En nuestra lección, a la parte final, se está hablando acerca de lo que Moisés hizo cuando se arrepintió, lo que Aarón hizo cuando se arrepintió de su falta que había cometido y después Aarón volvió a ser otra vez el sacerdote, o sea, el que representaba al pueblo delante de Dios, porque el sacerdote
es el que representa al pueblo delante de Dios. Y como que aquí se presenta a Aarón, que fue restituido como sacerdote representando al pueblo de Dios o delante al pueblo, representando al pueblo delante de Dios. Y Moisés había también pedido a Dios que perdonara al pueblo. Se presenta en nuestra lección, ya para terminar, que cuando uno va a orar, puede orar por distintos motivos o hay distintos tipos de oración. Por ejemplo, tenemos la oración de alabanza, cuando alabamos el nombre de Dios por sus maravillas, por su proeza, por las cosas que ha hecho en nuestro favor, por las cosas que hizo en la redención del pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, que Dios lo perdona, y también el poder de Dios para proteger y librar a sus hijos a través de cualquier situación y a través de cualquier movimiento o situación negativa que haya. También se presenta que hay oración que nosotros podemos hacer por nosotros mismos cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón. Es una oración distinta a cuando agradecemos por las cosas que Dios nos da. La oración donde se pide perdón, nosotros pedimos a Dios que nos perdone y nos sitúe en una situación que estemos en armonía con Dios y podamos hacer la obra que Dios quiere hacer por nosotros. También la oración de petición, cuando por ejemplo pedimos a Dios sabiduría, como cuando pedimos fe, o pedimos por el Espíritu Santo, o pedimos por la salud, o por la paz, o por los dones que Dios está dispuesto a darnos. Cuando hacemos una oración de petición, buscando el favor de Dios. Y hasta aquí hemos visto una oración para alabar el nombre de Dios, una de arrepentimiento, una de perdón y también cuando tenemos una oración intercesora, cuando pedimos por alguna persona, cuando pedimos por alguien, por su salud, cuando pedimos por alguien eh, para alguna necesidad que la persona tenga. Por ejemplo, una persona va a predicar la palabra de Dios y alguien ora para que Dios esté con la persona que va a presentar la palabra. Eso también es una oración intercesora. Y estas oraciones, los hijos de Dios podemos hacerlas, al igual de otros tipos de oraciones que se puedan hacer. Y también debemos pedirle a Dios por su dirección, que Dios en la vida nos lleve con su dirección. Y esto no significa que se está echando a un lado el libre albedrío que Dios nos da. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos guíe por el camino y nos lleve por donde debemos de ir. Y eso no quita nuestro libre albedrío, porque en este caso nosotros estamos aceptando que Dios sea nuestra guía, nuestro líder, el que nos haga hacer cualquier cosa que esté en armonía con Dios. En nuestra lección también se recalca finalmente que Dios no obligó al pueblo de Israel a que fuera pueblo de Dios, sino que el Israel que peca, Dios lo perdona y cuando Dios lo perdona, el pueblo se arrepiente y sigue a Dios. Pero esta lucha que el pueblo de Israel hizo con Dios
fue una constante en la nación israelita hasta que finalmente, por desechar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, ellos también fueron desechados como pueblo de Dios y dejaron de ser el pueblo que representaba a Dios en la tierra. No es bueno jugar con el pecado, practicar el pecado, cualquier cosa que se haga, por simple y pequeña que sea, que esté en contra de la voluntad de Dios con nosotros, de la voluntad de Dios con sus hijos, es algo que trae consecuencias para mal. Y aunque recibamos el perdón de Dios y podamos alcanzar el triunfo, siempre las consecuencias del pecado son malas y hay que enfrentarlas. Al terminar este estudio de la lección, quisiera pedirle a Dios que nos ayudara a ustedes y a mí para que siempre nosotros estemos en las manos de Dios y seamos obedientes y también no solamente seamos respetuosos, sino obedientes, practicando la ley de Dios y haciendo las cosas como Dios quiere que se haga, porque eso es nuestro bien y eso es también no el Salvador es Cristo, pero también significa que estamos siendo guiados por nuestro Salvador.